Hoy quería compartir una palabra con ustedes y quería empezar a compartir con ustedes un poco el libro de Romanos. Y hay momentos en la vida, creo, en los que uno se da cuenta que cosas no están funcionando bien. No hace falta que alguien nos lo diga, no hace falta que un profeta te dé una palabra para saber que hay algo interiormente en vos que decís, sabes que hay algo que no está funcionando, hay algo que no está caminando. Y vos lo sabés y es como, muchas veces es como ese ruido que te sucede en el auto cuando vas manejando y escuchás un ruidito y no sabés qué es, pero siempre que pasa eso, vas apurado, vas hacia algún lugar y no tenés tiempo de detenerte. Y cada vez que escuchás ese ruido, ¿qué haces? Subís la música, bajás la ventanilla, ignorás ese ruido como si no existiera, hasta que llega un momento que ese ruido termina haciendo que el auto se rompa y terminás al costado de un camino o en una ruta y te terminás preguntando ¿por qué me pasó esto? Y fue porque muchas veces ese ruido que íbamos escuchando no le prestamos atención, pensamos que no era importante, pensamos que no era nada. Y muchas veces yo creo que en nuestra vida espiritual suceden esas cosas, suceden esos ruidos que empiezan a aparecer en nuestra vida y de alguna manera nos quieren marcar que hay algo mal. Yo me subí una vez al auto de una persona que parecía un arbolito de Navidad, todo el tablero prendido, y decía, no, yo las ignoro todas las luces, que el auto ande hasta donde dé. Y muchas veces en nuestra vida empezamos a ver luces rojas, luces amarillas en nuestro tablero espiritual y no les damos importancia. Seguimos adelante porque no tengo tiempo de lidiar con esto. Tengo cosas más importantes que hacer. Estoy ocupado con otras cosas. Y dejamos de lado esas advertencias que aparecen en nuestro tablero espiritual. Y muchas veces esas advertencias son palabras o cosas que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Y muchas veces Dios nos dice de alguna manera, no podés manejar de esta manera. No podés seguir adelante de la forma en que estás haciendo las cosas. Es tiempo de parar, es tiempo de reflexionar. Y Romanos empieza los 3 primeros capítulos hablando un poco de ese ruido que hay en nuestras vidas. Ese sonido incómodo, ese diagnóstico que no queremos escuchar. Ese espejo que no queremos mirar. Y Pablo empieza esta carta porque el libro de Romanos es una carta enviada por Pablo a la iglesia en Roma. Hago un poquito de historia y paréntesis. La iglesia de Roma es una iglesia que se fundó con judíos, pero hubo un momento donde el emperador se cansó de los judíos y dijo, los echo a todos. Y la gente que quedó en la iglesia eran nuevos convertidos, que no eran judíos, sino que venían de ser gentiles, gracias por la palabra. Y esos gentiles empezaron a desarrollar su vida espiritual, empezaron a liderar la iglesia, porque hasta ese momento los judíos lideraban la iglesia. Y empiezan los gentiles a liderar la iglesia empieza a crecer, y de repente este emperador muere y ese edicto que había echado a todos los judíos queda sin efecto, y todos los judíos vuelven a la iglesia de Roma. Y obviamente el que se va quiere su silla, pero dicen que el que se fue perdió la silla. Así que empiezan un poco los problemas en la iglesia en Roma y es por eso Pablo envía esta carta. Y Pablo empieza un poco el libro de Romanos de alguna forma que tal vez no la esperamos. Pensamos que una carta va a ser, Dios te ama, Dios tiene grandes planes para ustedes, va todo bien, sigan adelante. Pero la carta de Pablo apenas empieza en los primeros versículos. Pablo empieza a decir, tenemos un problema. Y no es un problemita de actitud. No es un problemita de que, bueno, nadie es perfecto. No es un problemita menor. Sino es un problema profundo. Un problema en el corazón. El problema que no se arregla con un maquillaje espiritual.
Problema que no se arregla con alguna frase motivacional o una frase que diga amén y todos digan amén y ahí solucionamos el problema. No se soluciona con decir, bueno, me voy a portar bien o voy a ser mejor persona. Es un problema que te sigue, que te persigue, que te habla, que te molesta, que te incomoda. Y ese ruido que aparece cuando estás solo en tu casa, cuando apagás la luz y tu cabeza empieza a pensar lo que está sucediendo en tu vida. Es ese problema que cuando ya no hay nadie a tu alrededor a quien impresionar y estás vos y tu alma, hay algo adentro que te hace ruido. Hay algo adentro que te molesta. Y ese ruido muchas veces nos dice que tal vez no estamos tan bien como creemos que estamos. Y hoy, como primer servicio del año, quisiera que escuchemos ese ruidito juntos. Porque creo que es importante escuchar esos ruidos, no para condenarnos, no para sentirnos mal, no para señalarnos, sino para que entendamos de alguna forma, como decía recién, que estamos peor de lo que imaginamos, pero más amados de lo que jamás pudimos imaginar. Amados por Dios, amados por nuestro Creador. Así que vamos a entrar un poco en Romanos, en el capítulo 1 y el capítulo 2. Y obviamente, como les decía, son palabras que tal vez te van a confrontar, te van a hacer ruido en tu corazón, en tu mente. Pero también te va a preparar para la mejor de las noticias que vas a escuchar en tu vida. Porque creo que, un poco lo decía Verónica hace un minuto, antes de que Dios te levante, vos tenés que reconocer que estás caído. Antes que Dios te sane, vos tenés que saber dónde estás lastimado. Antes de que Dios te salve, tenés que reconocer que vos solo no te podés salvar. Y hoy vamos a escuchar ese ruido y vamos a ver si nos animamos a no taparlo, no esconderlo, sino que realmente enfrentar eso maduramente y sabiendo que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Amén. Así que vamos a empezar en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Y no vamos a leer todo el libro de Romanos, eso es tarea para el hogar. Así que cuando lleguen a casa, quiero que lean Romanos 1, 2 y 3. ¿Sí? Para así no me creen a mí, sino que lo ven por ustedes mismos. Y dejar que Dios les hable, les muestre y les diga lo que Él tiene preparado para ustedes. Amén. Así que vamos a saltar un poco en Romanos 1 y vamos a ir al versículo 18 al 25. Dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, pero Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Hago una pausa y comento. Hay muchos que dicen, yo nunca me hablaron de Dios, no conozco a Dios. Y lo que Pablo está diciendo es que no tenés excusa para no decir que no conociste a Dios. Si mirás su creación, si mirás lo que Él ha hecho, todo eso te apunta a un creador. No es que el mundo se formó por un accidente. Hubo alguien, un creador detrás de eso que formó a esa tierra, formó nuestro planeta, formó a cada uno de nosotros. Así que sigue diciendo, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado,
la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Pablo dice algo que nos incomoda, y creo que para empezar el año nos empieza diciendo, pero ahora bien, Romanos 1. Pero Dios muestra su ira desde el cielo. Yo creo que esa palabra no está en nuestro vocabulario. ¿Cómo Dios va a mostrar su ira desde el cielo si Dios es amor? Porque muchas veces en nuestra cultura queremos un Dios que es un Dios bueno. Un Dios que perdona todo. Un Dios que no importa lo que hagamos, Él nos banca. No importa lo que hagamos, es un Dios buena onda. Es un Dios que nos da mensajes motivacionales. Cuando nos sentimos mal, escuchamos un mensajito de Dios y nos levanta el ánimo. Eso para nosotros es muchas veces el Dios al cual entendemos. El Dios que hace terapia emocional con nosotros. Pero Pablo nos dice en esta carta, Dios está enojado. Dios dice, la ira de Dios se revela. Y no porque sea un Dios caprichoso, no porque sea un Dios ciclotímico, no porque sea cruel o tenga mal carácter, sino que Dios está enojado por una simple razón, porque Él ama. Y Él ama con un amor que, como decimos, no lo entendemos. Y aquello que Él está amando se está perdiendo. ¿Cuántos que han sido padres o son padres no les ha dado ira o bronca cuando ven tal vez a su hijo, a su nieto, a alguien de su familia que está malgastando su vida? Y no te da como bronca decir cómo estás entregando tu vida a todas esas cosas y te estás perdiendo lo mejor de tu vida. Uno se siente mal, pero no con la persona, sino con la situación. Porque es algo que vos amás a la persona. Y si vos ves que se está autodestruyendo, no vas a estar contento. Te vas a sentir mal. Vas a odiar esa situación. Vas a odiar por lo que está pasando. Vas a odiar aquella situación porque amás a esa persona. No sos indiferente a lo que está pasando, a lo que está viviendo. Y Dios no es indiferente a nuestro comportamiento. No es que Dios nos creó y dijo, bueno, haz lo que quieras. Él quiere tener una relación con nosotros. Y Él ve que nosotros muchas veces, en vez de seguirlo a Él, nos vamos para otro lado. Y llega un momento que esa situación, de alguna forma, levanta un poco la ira de Dios. Porque levanta el enojo, porque ve que nosotros estamos yendo hacia la perdición de nuestra vida. Estamos caminando lejos de Él. Y es por eso que Pablo nos dice eso. Y el problema, como decía el comentario recién, no es que uno no conoce a Dios. Es que uno se rebela contra Dios. Y eso es lo que nos dice la palabra. Porque la palabra dice que, cuando estábamos recién leyendo, dice, pero desde la creación del mundo, todos, no dice unos, no dice unos cuantos, no dice los inconversos, dice todos han visto los cielos y la tierra. Todos, sin excepción, han visto la creación de Dios. Han visto su poder. Han visto lo que Dios puede hacer. Todos a través de la creación, a través de la historia, han visto el poder de Dios. Pero aunque lo conocen, aunque lo han visto, la palabra dice, lo rechazan, no lo quieren.
No quieren saber nada de Él. No es bueno, yo no sé, no entiendo mucho. Es tal vez no me conviene porque tengo que cambiar mi vida. Es tal vez no un problema intelectual de conocimiento, sino es un problema del corazón, un problema de moral, un problema de dejarnos cambiar y transformar por Dios. Y es tal vez eso lo que muchas veces nos cuesta. Y ponemos tal vez el ejemplo o la cosa de decir, bueno, yo mucho no conozco. Y Pablo acá nos dice, levantá tus ojos, mirá el mundo que Dios creó. No hay evidencia suficiente para decir que Dios existe. No hay evidencia suficiente a través de los siglos y los siglos que Él ha gobernado, que Él se ha movido, para ver que realmente hay algo, hay alguien que es el Creador, el Dios del universo, donde no hay duda de ello. Pablo dice nos sigue diciendo que la humanidad cambió la verdad por la mentira. Y es un intercambio, es un trueque espiritual, es un cambio donde Dios ofrece verdad y el ser humano dice, no gracias, prefiero mi versión de la realidad. Prefiero mi verdad, no la verdad de Dios. Prefiero mi verdad. Y Dios ofrece luz porque Dios es luz. Y para muchos le dicen, bueno, apaga un poquito que no quiero ver esa luz, no me interesa ver esa luz. No me interesa caminar bajo esa luz. Y Dios ofrece dirección y obviamente somos humanos y nosotros queremos ser el arquitecto de nuestro destino. Nosotros queremos decir hacia dónde vamos, que nadie nos venga a decir cuáles son las reglas, hacia dónde debemos caminar. Tenemos libre albedrío y podemos decidir y hacer lo que nosotros queramos con nuestra vida. Dios nos ofrece identidad como hijos e hijas de Dios. ¿Y qué hemos hecho? Le hemos dicho, no, yo invento mi propia identidad. A mí no me interesa lo que dice la Biblia. Yo ahora, como tenemos los casos que vemos ahora día a día, yo invento quién soy, cómo me defino. No importa lo que Dios creó, no importa lo que Dios dijo, yo me autodetermino, yo decido quién soy. Y Dios ofrece propósito y cada uno quiere fabricarse el suyo. Y muchas veces habla acerca de la palabra, recién hablábamos que Dios es el digno de ser adorado. Pero muchas veces nosotros no queremos adorar a Dios. Pero hay algo que está desde la creación del hombre. El hombre fue creado para adorar a Dios. Y cuando decide no adorar a Dios, tiene que adorar otra cosa. Porque tiene que llenar ese vacío que hay en su vida. Entonces, ¿qué termina haciendo? Adorando el dinero, adorando el éxito, adorando su cuerpo, yendo y mirándose en el gimnasio, mirando cómo le queda y tratando de ser el más hermoso, el más bello, hacerse cirugías por todos lados, hacer todas las cosas que tenga que hacer porque soy el modelo que quiero alcanzar. Gente que adora a sus hijos, a su pareja, a su trabajo, porque necesita adorar a algo, porque se rehúsa a adorar al Dios, al Creador del universo, y eso nos lleva a querer adorar a otras cosas para suplir y para poder tapar de alguna forma o llenar ese vacío que uno está dejando. Y me encanta o me aterra, les diría, en este pasaje, en el versículo 24, después lo vuelve a decir para que lo lean en casa en el versículo 26 y después lo vuelve a decir en el versículo 28. Entonces Dios los abandonó. En otra versión dice Dios los entregó. 3 veces en ese capítulo, en unos pocos versículos, del 24 al 28, en 4 versículos, Pablo dice, Dios
los entregó. No los entregó por un castigo. No los entregó para decirle van a ver. Sino que Dios está diciendo, ¿querés vivir sin mí? ¿Querés ser tu propio Dios? ¿Querés decir qué es bueno y qué es malo? ¿Querés manejar tu vida y tu dirección? Andá y hacelo. Probá. Y es cuando Dios deja de interferir. Como dice la palabra, Dios los entregó. No es que se cansó, dijo, ok, quieren hacer su vida, quieren hacer rancho aparte, quieren poner sus propias leyes, quieren hacer su vida de su manera. Hacelo. Caminá por ese camino. Probá. Y es cuando Dios deja de advertirte. Es cuando Dios deja de inquietarte. Es cuando Dios deja de incomodarte. Es cuando el Espíritu Santo ya no te da ninguna señal. Es cuando Dios deja de hablarte. Es cuando Dios dice, si querés tu camino, te lo doy. Interiormente muchos gritan, soy libre. Pero espiritualmente están atados. Están siendo atados. Están siendo no libres. Ya no son libres espirituales. Porque están atados al pecado. Están atados a cosas que están muy lejos de Dios. Y lo que al principio pareciera una libertad, termina siendo una prisión espiritual. Yo me leía este pasaje y me acordaba de muchos que caminan hoy ese camino. De estar lejos de Dios, de hacer sus propias reglas, de hacer sus propias ídolos. De caminar como ellos quieren, de decir qué es bueno y qué es malo. ¿Y qué es lo primero que una persona así viene y te dice? ¿Dónde está Dios cuando sucede todo esto? Dios te dejó. Vos te abandonaste a tus placeres. Vos decidiste caminar lejos de Dios y me preguntás vos, ¿dónde está Dios? Dios está donde lo dejaste. Dios te dejó caminar tu propio camino. Y es por eso que todo lo que sucede en el mundo es lo que vemos como consecuencia de esa desobediencia. Si nos volviéramos a Dios, si nos volviéramos de nuestros caminos, si volviéramos a Él, pidiéramos perdón y buscáramos realmente su voluntad, la palabra dice que Él sanaría nuestra tierra, sanaría nuestras vidas. Ya no habría injusticia, ya no habría guerras, ya no habría temor, ya no habría hambre, ya no habría desnudez. Pero fue nuestra decisión como hombres el caminar lejos de Él y Dios dijo, ok, hacelo como vos quieras. Y es así que el hombre va caminando de esa manera. Pero esas cosas que suceden no pasan de la noche a la mañana. No es que un día alguien se levantó y dijo, hoy soy el arquitecto de mi destino. Hoy voy a decidir qué es bueno y qué es malo. Hoy decido caminar lejos de Dios. Hoy decido no ir más a la iglesia. Hoy decido tirar la Biblia porque no la voy a leer más. Es un proceso donde uno va caminando. Y Pablo nos va mostrando en el capítulo 1 que pareciera como si fuese, como si fuese un tobogán donde uno va bajando y no puede parar. Porque una cosa te lleva a la otra. Y una cosa te lleva a la otra. Y de repente te encontrás en el fondo y decís, ¿cómo llegué hasta este lugar? Y empezó tal vez con algo muy pequeño. Porque cada cosa que uno hace no es un accidente.
Es un proceso donde a veces, sin darnos cuenta, las decisiones que hemos tomado nos han llevado a ese lugar. Lo primero que pasa en ese proceso es que se apaga la conciencia. La conciencia es como la alarma en el auto. Cuando uno peca se prende la luz y uno dice, tengo que arreglar esto. Pecás de vuelta y se prende la luz, arreglar las cosas con Dios. Entonces uno va y arregla las cosas con Dios. No desaparece de golpe la conciencia, sino que se silencia, se ignora. En el auto nuestro a veces tenemos, que me río porque nos subimos al auto y vos te pones el cinturón, y el que no se pone el cinturón empieza pim, 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 y empezás a andar y sigue el pim, pim, pim hasta que te pones el cinturón, o llega el momento que decís, decido ignorar esa alarma. Y muchas veces en nuestra vida espiritual suceden esas cosas. Empezamos a ignorar ciertas alarmas en nuestra vida. Empezamos a dejarlas de lado, a dejarle o sacarlo, minimizarla, nos acostumbramos al ruido del pecado. Y seguimos adelante porque, como decía al principio, no tengo tiempo de lidiar con esto ahora. Ya más adelante veo cómo lo arreglo. Ya más adelante veo cómo arreglo estas cosas. Y después, cuando ya hemos silenciado la conciencia, se nos endurece el corazón. Ya dejamos de sentir. Ya dejamos de sentirnos mal porque hemos ofendido a Dios. Ya no nos duele lo que ayer nos dolía. Ya no nos molesta lo que ayer nos molestaba. El corazón se vuelve, por así, de piedra. Y no por maldad, sino porque se va endureciendo con cada decisión que tomamos. Ya hemos silenciado cada una de las alertas. Y ahora el corazón ya no siente lo que sentía antes. Y después pasa algo que vemos muy a menudo en nuestra vida y en nuestra sociedad. El pecado se normaliza. Ya no es algo raro, ya no es algo malo. Lo que antes era malo ahora no es tan grave. Lo que antes era incorrecto ahora es una opinión. Y las opiniones cambian y los tiempos cambian y la Biblia tiene que amoldarse a lo que dice el tiempo. Y de repente lo que antes era pecado ahora lo llamamos estilo de vida. Lo que hace la cultura es cambiar el lenguaje para también cambiar de alguna forma la moral. Y después de eso, sin darnos cuenta, nos encontramos que empezamos a celebrar el pecado. Porque no basta con tolerarlo, hay que aplaudirlo ahora. Hay que celebrarlo. Y el pecado deja de esconderse y ya es cosa normal. Lo vemos en todos lados y ya nos hemos acostumbrado. Ya es normal en nuestra vida. Y como no si fuera poco, la última etapa es que de alguna forma se exige que todos celebren el pecado, que sea la norma en la sociedad. Y por eso Pablo dice que lo malo se va a llamar bueno y lo bueno se llamará malo. Porque llega un momento donde lo que es malo se celebra y lo que era bueno ahora termina siendo malo. Y nos encontramos en un momento y decimos, ¿y cómo llegamos acá? Y tal vez empezó cuando teníamos la primera alerta en nuestra conciencia y el Espíritu Santo nos hablaba y nos decía, esto está mal, dejá este pecado, alejate, viví en santidad, viví para mí, guardate. Hasta que llegó un momento que dijimos, más sí, lidiaré con eso después. Y nos encontramos que llegamos al fondo y no sabemos cómo hemos llegado hasta ese lugar.
donde hemos permitido ciertas cosas en nuestra vida. Y la palabra, como decía, la palabra dice que Dios nos entrega. Pero yo creo que Dios no nos entrega para destruirnos, sino nos entrega para que nosotros tomemos conciencia. Cuando fue la parábola del hijo pródigo, que es bastante conocida, el padre no salió corriendo detrás del hijo, no le mandó cartas, no le mandó dinero. Le dijo, ¿querés irte? Ahí tenés la puerta. ¿Querés tu parte de la herencia? Tomá, llévatela. Y no fue hasta que se gastó el último centavo, hasta que se encontró comiendo o no pudiendo comer la comida de los cerdos, es que dice la palabra que él entendió, él volvió en sí, pero tuvo que pasar por ese proceso. Tuvo que pasar por ese momento. Dios permite tal vez que a veces toquemos fondo porque tenemos que saber que Él es la roca en el cual nosotros tenemos que construir nuestra vida. Dios permite que te pierdas para que descubras que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios permite que te vacíes espiritualmente tal vez para que descubras que Él es el único que puede darte la plenitud. Él es el único que puede llenar tu vida. Él es el único al que necesitas. Dios permite que de alguna forma te rompas internamente para que puedas descubrir que Él es el sanador, que Él es el único que puede restaurar tu vida, que puede volver cada pedacito a su lugar y hacer algo nuevo. Es por eso tal vez que Dios nos deja que caminemos de nuestra forma. Y yo creo que hasta ese momento Dios le está hablando a aquellos que son inconversos. Y si yo estuviera ahí en el ambiente, haría lo que tal vez pasó con el segundo grupo. Porque muchas veces hemos estado tal vez en esos lugares. Y tal vez estamos hablando de esto, estoy hablando de esto, y vos ya sabés para quién es este mensaje. ¿A quién le vendría bien escucharlo? ¿A quién se lo voy a pasar cuando llegue a casa? ¿A quién le voy a mandar el link para que lo escuche? Porque sabemos o miramos de alguna forma y podemos descubrir quiénes son los que necesitan de Dios, que están afuera. Los que llevan una vida inmoral. Y Pablo, vamos a ver lo que dice en Romanos 2. Porque llega a Romanos 2 y en el versículo 1 al 5, esto es lo que Pablo dice. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Está hablando de los creyentes. Pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Hasta ese momento estaban todos, dale Pablo, pégale más, a ese, ahí. Y de repente Pablo da vuelta a la página y pasa al segundo capítulo y dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Y uno dice, sí, amén, yo lo puedo hacer porque estoy acá adentro. Pero de repente Pablo dice, pero tu maldad es igual que la de ellos. Tu maldad es igual que la de ellos. Y Pablo en este capítulo, en el capítulo 2, cuando lo lean, Pablo le habla primeramente le habla a los gentiles. Así que están los judíos ahí, ¿viste? Le está pegando a los gentiles. Y de repente en el capítulo 2 cambia y le dice, ahora ustedes judíos. Y le habla a los judíos y también le da para que tengan, guarden, archiven y repartan. Pero Pablo dice, vos que juzgás, haced lo mismo. Porque tal vez el que es religioso, y muchas veces creo nos ha pasado espiritualmente, el que va a la iglesia, el que ama a Dios, muchas veces cae en un camino que no se da cuenta, porque tal vez no examina su corazón. Se compara con el que está afuera. Tal vez no mira a Cristo, sino mira al vecino y dice, estoy mejor que este. Tal vez no mira la santidad de Dios, sino mira el pecado ajeno. Porque cuántas veces hemos hablado de personas y hemos hablado de su pecado y de repente
nos confrontan y dicen, ¿y por casa cómo andamos? Y ahí uno se queda. Porque es fácil ver, la palabra dice, es fácil ver la pajita en el ojo ajeno. Pero ¿qué pasa con la viga que nosotros tenemos en nuestro ojo? Y el religioso, obviamente, es aquel que no quiere ser santo, pero quiere parecer santo. Es aquel que no quiere transformación, sino quiere que lo miren bien, que tiene buena reputación. Que es más importante proteger la reputación que realmente ser transformado. No quiere gracia, sino todo es acerca de mérito. De cuántos años lleva en la iglesia, de cuántos ministerios ha servido, de cuántas personas ha traído al evangelio, de cuántas cosas ha hecho, como si fuesen medallas que uno va colgando y Dios va a decir, wow, cuántas medallas, te mereces el cielo. Pero tal vez nuestro corazón está lejos de Él. Tal vez nuestro corazón no está en el lugar correcto. Porque el religioso, de alguna forma, no busca a Dios, sino que busca aprobación de Dios, aprobación de la gente. Y el religioso cree que, de alguna forma, que Dios tiene favoritos, tiene su lista VIP. Y obviamente el religioso está primero en la lista. Y cuando dicen, cuando cantan la canción, cuando ya se pase lista, él va a estar el primero, ahí en la lista, remarcado, y dice, lo estamos esperando. Porque piensa que de alguna forma es el modelo a seguir. Ya Cristo no es el modelo, Él es el modelo que todos tienen que seguir. Y de alguna forma el religioso, Pablo dice, de alguna forma que Dios no tiene nietos, Dios tiene solo hijos. Dios no tiene nietos. O sea que no te salvás porque tus padres eran cristianos. No te salvás por tradición. No encontrás salvación por costumbre. No encontrás salvación solamente por venir a la iglesia. No encontrás salvación por hacer buenas obras. El único que te salva es Cristo. El único. Es en Él en que encontramos salvación. Y muchas veces en todo esto, el religioso de alguna forma confunde la paciencia de Dios con aprobación. Porque piensa que hace las cosas bien, señalando y condenando a todo el mundo. En querer llevarse la gloria y la honra a Él en vez de dársela a Dios. En que hace muchas cosas y por eso me merezco el cielo. Pero realmente no entiende que Dios lo único que está haciendo es ser paciente con Él. Es darle una oportunidad, es todavía te espero, todavía te llamo, todavía quiero tener una relación contigo. Y el religioso tiene un problema más profundo que el pecador. El pecador sabe que es pecador. El religioso no sabe que es pecador. El religioso no sabe que está mal. No sabe que necesita ayuda. No sabe que necesita correr a Jesús. Los dos, dice Pablo, están perdidos y los dos necesitan de la gracia. Los dos. Y Dios quiere nuestro corazón, no quiere nuestro comportamiento. Dios quiere realmente, y de alguna forma Pablo no está atacando o hablando mal de la obediencia, lo que está hablando mal es de la autosuficiencia. Pablo no está hablando o atacando la moral, está hablando del orgullo. No está hablando mal acerca de la disciplina es buena, lo que está mal es la hipocresía. Y Dios no quiere que seas perfecto, quiere que seas honesto. Honesto con vos mismo. Porque si no sos honesto con vos mismo, nunca vas a necesitar un Salvador.
Si no te reconoces como pecador, y los invito después cuando vayan, pues no lo voy a tocar, pero cuando vean en su casa Romanos 3, dice Pablo, no hay uno bueno. No es que se la agarró con el pecador y el otro que era religioso. Dice, no hay uno bueno. Porque todos somos pecadores. El tema está si sabemos que reconocemos que somos pecadores o no. O si miramos al otro que está en el mundo porque es pecador, sin darnos cuenta que nosotros mismos somos pecadores. Que nosotros mismos necesitamos un Salvador. Que nosotros mismos necesitamos ser sanados por Cristo. Ser restaurados por Él. Ser cambiados por Él. Y después en Romanos 2, 28 y 29 dice, y esto ya hablándole un poco a los judíos, dice, pues no se es verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto ante los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Pablo está en este momento porque los que eran judíos decían que los que eran gentiles tenían que circuncidarse. Y Pablo le dice, no se trata acerca de circuncisión, se trata acerca de cambio en el corazón. Para ellos la circuncisión en ese tiempo era algo exterior. Y Pablo le dice, no es el judío el que lo hace exteriormente, la circuncisión verdadera es la que se hace en el corazón. Y es un poco como traducido al cristianismo de hoy. No es cristiano el que parece. No es cristiano el que finge, no es el cristiano el que actúa espiritualmente, sino es el que realmente ha cambiado su corazón. El que ha puesto su corazón al servicio de Dios y Dios lo cambia y los transforma. Porque la circuncisión en esa época obviamente era una marca externa. Era un pacto que Dios había hecho con Abraham. Y la circuncisión decía, ustedes son mi pueblo. Y Pablo dice, podés tener la marca, pero no tener el corazón. Hoy sería, podés tener la Biblia, pero no la palabra. Podés tener la cruz, pero no el Salvador. Podés tener el título y no tener vida. Podés ir a la iglesia y no conocer a Cristo. Porque venir a la iglesia no significa que conoces a Cristo. Venir a la iglesia no significa que vivís para Cristo. La circuncisión era externa, pero Pablo nos habla de una circuncisión en el corazón. Es aquella que corta el orgullo, que corta la autosuficiencia, que corta el pecado, que corta la rebeldía, la doble vida, que saca toda dureza de nuestro corazón. Es dolorosa, tal vez incómoda, porque tenemos que enfrentarnos a ella. Pero Dios no quiere que seamos un religioso que aparenta, sino que tengamos un corazón para Él. Que tengamos un corazón transformado y cambiado para servirlo solamente a Él. Eso es lo que Dios busca. Y la pregunta que tal vez en este tiempo para empezar el año es, ¿qué área de tu vida o qué área de tu corazón tenés que circuncidar? ¿Qué área de tu vida tenés que sacar? Tal vez tu orgullo, tal vez la falta de perdón, tal vez una adicción secreta, tal vez el necesitar ser aprobado por los demás. Como Pablo decía, no importa
Vos tenés que buscar la aprobación de Dios, no la aprobación del hombre. Tu resistencia a rendirte porque cuando Dios entra y hace esa circuncisión en el corazón, Él puede entrar a un lugar donde nadie más puede entrar. Él puede cambiar, Él puede sacar aquello que duele, aquello que necesita ser sanado. Entrar al lugar donde nadie entra es Dios tocando lo que nadie toca, es Dios sabiendo aquellas cosas que son ocultas en tu vida y en tu corazón. Porque cuando Dios circuncida el corazón, Él trae liberación a tu vida. Él trae paz. Le voy a pedir mientras tanto al grupo de música si puede pasar. ¿Qué parte de tu corazón necesitas que Dios corte para que realmente vivas una vida plena? Para que realmente seas cambiado y transformado por Él. Esos ruidos que muchas veces no nos hemos enfrentado, como decía al principio. Ese silencio que parece cuando se apaga todo ruido. Cuando no podemos culpar a nadie, cuando no podemos fingir. Y es ahí cuando estamos lejos, cuando nos sentimos rotos. Cuando nos sentimos lejos de Dios, tal vez. Es cuando sabemos que no podemos solo, que necesitamos de un Salvador. Y es ahí, en ese silencio, cuando no tenemos más excusas. Cuando realmente tenemos que venir a Dios y decirle, Señor, sin vos yo no puedo. Sin vos esto no tiene sentido. Si este año tu presencia no ha de venir conmigo, no tiene sentido que empiece el año esperando terminar lo mejor de lo que lo empecé. No tiene sentido caminar lejos de ti. Y es ahí, en ese momento, cuando se caen las máscaras, cuando no tenemos más excusas, es cuando realmente aparece algo que, como les decía al principio, es la noticia que mejor tendríamos que escuchar. Que es en ese momento cuando aparece la gracia de Dios. En la gracia no aparece cuando te crees fuerte, aparece cuando sabes que sos débil. La gracia de Dios no aparece cuando crees que sos bueno. La gracia de Dios aparece cuando te das cuenta que no sos bueno. La gracia de Dios no aparece cuando te crees suficiente, sino cuando te das cuenta que estás vacío y necesitas de Él. Es esa gracia que cuando Dios te mira en tu peor momento y aún así Dios te dice, te amo. Tengo algo para vos. Yo no he terminado contigo. Si estás dispuesto a caminar, si estás dispuesto a realmente poner tu corazón a mi servicio, si te dejas transformar, si te dejas cambiar, si dejas que yo opere en tu vida, no de palabra, no de acciones, sino que realmente abras tu corazón a mí y dejes que yo entre. Que las decisiones que yo te diga, cuando te prenda una luz y te diga, esas amistades no te convienen. No busques excusas, porque sabes que no te convienen. Decirle, Señor, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a tomar las decisiones correctas. Porque si no escuchamos los mensajes, las alertas que Dios nos va a ir dando en nuestro camino, tarde o temprano vamos a terminar abrazando el pecado que una vez odiamos. Y es el momento de realmente pararnos en fe y decir, Señor, yo quiero vivir una vida que te agrade a ti. Caminar de acuerdo a tu palabra, caminar de acuerdo a tu voluntad. Que tu gracia esté sobre mi vida, porque sé que soy pecador. Sé que solo no me puedo salvar. Sé que no valgo nada. Sé que realmente no soy bueno.
Solamente tú eres bueno. Y es en ese momento donde realmente entendemos que nos tenemos que rendir ante Él. Dejar que Él entre en nuestra vida y decirle: Señor, estoy cansado de querer manejar mi vida. Estoy cansado de fingir, de esconderme, de querer aparentarle al mundo que estoy bien y no estoy bien. No estoy bien porque me siento lejos de tu presencia. Hago las cosas por inercia, hago las cosas porque las tengo que hacer o porque es una rutina, pero no siento el amor por ti. Ser sincero es lo que Dios busca. Un corazón sincero, un corazón que esté dispuesto. Él no busca al más creyente, Él busca al más sincero. Aquel que abra su corazón y diga: estoy roto. No tengo todo ordenado. No sé cómo voy a hacer mis pasos, no sé cómo va a ser este año, pero lo único que sé es que quiero que tu presencia esté acompañándome todo el momento de mi vida. El poder abrir nuestro corazón y decirle: Señor, no vengo a negociar, vengo a rendirme a ti. Sin excusas, sin condiciones, venir y entregarle todo a Él y decirle: Señor, obra en mí. Cambia mi corazón, úsame. Yo quiero vivir para vos. Porque esos ruidos que a veces escuchamos en nuestra vida son aquellos que Dios nos está diciendo: volvé a casa, no te vayas, seguí en el camino, perseverá. Deja que yo te guíe, deja que yo te lleve de vuelta a casa. Y es en ese momento que tenemos que realmente ser honestos con nosotros mismos. Porque Dios no nos pide que vengamos limpios. Dios no nos pide que vengamos fuertes. Dios no nos pide que vengamos con todo arreglado. Dios nos pide que vengamos como estamos. En el mismo lugar donde estamos, sucios tal vez, pecadores, sin fuerza, débiles, sin saber hacia dónde ir, hacia dónde correr. Pero es la gracia de Dios la que nos recibe, la que nos levanta, la que nos guía, la que nos guarda, la que nos lleva por el camino correcto. Yo te animo en este 2026 que está empezando, que pongas en tu corazón: hoy voy a escuchar atentamente la voz de Dios. Hoy voy a escuchar cada una de las alertas, cada una de las alarmas. Y no va a ser si me parece o no me parece, va a ser tu voluntad y no la mía. Aprender a ser obediente aunque no nos guste, aunque no lo entendamos, aunque no entendamos por qué Dios nos dice que eso es malo. Aprender a confiar en Él, a vivir cada paso a su lado, cerca de su presencia, caminando de acuerdo a su voluntad. Y yo te aseguro que este año 2026 no va a ser igual que años anteriores. Si eres constante en esa decisión de caminar a su lado, si eres constante de realmente venir a Él y decir: Señor, estoy dispuesto para que me guíes, estoy dispuesto a solucionar cualquier problema que tenga. Solamente tú es lo que yo quiero en mi vida, caminar a tu lado, caminar de acuerdo a tu voluntad. Yo te aseguro que este año no te puedo asegurar que no va a haber pruebas. No te puedo asegurar que no vas a pasar por dificultades. No te puedo asegurar que no vas a pasar por dudas. Lo que te puedo asegurar es que cuando termine el año vas a mirar para atrás y vas a poder decir: Dios ha sido fiel. Dios me sostuvo. Dios me guardó. Dios me levantó. Dios me llevó a un nuevo nivel. Conocí su gracia, conocí su perdón, conocí su poder, conocí su sanidad, conocí su amor, conocí su bondad. Y te aseguro que este año que vas a terminar, lo vas a terminar en victoria. No importa las pruebas y las dificultades. Vas a poder mirar al cielo y decir: gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mí. Amén. Los aliento en este tiempo a realmente tomar esa decisión,
a realmente volver a casa y decirle, Señor, aquí estoy. No quiero ser ni como los del capítulo 1, ni los del capítulo 2, soy los del capítulo 3. Porque sé que no hay uno que es bueno. No soy bueno, solamente tú. Y dejar que Dios obre en tu vida, que Dios cambie y transforme tu vida. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.